Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo de bienvenida, originando desde la hermosa ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país, en el departamento del Valle. El Valle, el departamento del Sol Alegre. Yo soy William Vianney Solano, defensor de derechos humanos, periodista de la Red Independiente, y en esta oportunidad, en entrevista con Iván Marulanda Gómez. Es un economista y político colombiano, actualmente senador de la República de Colombia por el partido Alianza Verde. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a De Cerca. William, es un gusto estar contigo y con tu audiencia y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Pues a propósito, en los últimos días, usted ha sido tendencia no solamente en las redes, sino a nivel nacional, en la arena política, en torno al tema del ABC, que es como el recoger una serie de proyectos de ley que han sido gestados, organizados y proyectados, tenemos entendido, por su merced. La reforma tributaria es una de ellas. La reforma tributaria para financiar la renta básica de emergencia, ABC del proyecto de ley. ¿Cuál es precisamente el objetivo de este proyecto de ley, senador? William, estamos viviendo una situación pues muy especial. Es el momento tal vez más crítico y más dramático en la historia colombiana desde el punto de vista económico, de la situación de los hogares, de la situación de la gente nuestra en Colombia. A raíz de esta pandemia, pues se paralizó la economía, los empleos se destruyeron, la gente no tiene ingresos, la gente no tiene con qué comer, mucha población colombiana está pasando situaciones muy difíciles de hambre, de angustia, de indefensión. Pues entonces, lo que hemos dicho, el Estado tiene que responder, el Estado está hecho para eso, el Estado es de la gente. Nosotros somos empleados de la gente, el presidente de la República es empleado de la gente. El pueblo hizo un Estado para que le sirviera, para que lo protegiera. Y este es el momento en que tiene que demostrar el Estado su capacidad y su eficacia en ayudarle a la gente a resolver la situación. Y entonces propusimos para la emergencia propiamente dicha de la falta de ingresos y las carencias de los hogares, que se le entregara una transferencia monetaria a 9 millones de hogares, que es lo que hemos identificado que son los hogares que están en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, se les entregue a esos hogares una transferencia monetaria no reembolsable, es decir, dinero en efectivo del Estado, como reconocimiento a un derecho a la vida digna y como cumplimiento de un deber del Estado de proteger ese derecho de las personas en Colombia, entregarles un salario mínimo por familia, un salario mínimo legal vigente mensual durante 3 meses y luego 2 meses más medio salario mínimo vigente. Como eso necesita unos recursos, nosotros le hemos dicho al Estado, al ministro de Hacienda, dónde están esos recursos. Y evidentemente es claro que el Estado colombiano tiene un músculo financiero muy débil. ¿Por qué? Porque no cobra impuestos, porque el sistema tributario es un sistema muy débil que protege a los grandes capitales, a los grandes ingresos, y entonces el Estado tiene limitaciones enormes para cumplir con sus deberes con la sociedad. Entonces le hemos dicho, usted tiene aquí unos recursos en el presupuesto, unos recursos de crédito, etcétera, pero además necesita recursos propios y entonces propusimos también para fortalecer esa capacidad del Estado de cumplirle a la gente una reforma tributaria. ¿Necesita, senador, el Congreso el aval del gobierno para presentar este proyecto? Nosotros hemos sostenido que no. Tú sabes, William, yo fui miembro de la Asamblea Constituyente, yo sé muy claramente qué fue lo que se concibió allá cuando dijimos hay
momentos de emergencia económica, social o ambiental, en donde el Estado tiene que reaccionar muy rápidamente, y entonces le entregamos, está en el artículo 215 de la Constitución, donde se prevé el estado de emergencia económica, social y ambiental, que el gobierno, el presidente y los ministros tienen unas facultades excepcionales, que es dictar leyes, que eso corresponde en tiempos de normalidad únicamente al Congreso. Pero le dice, como no hay tiempo para hacer leyes porque estamos en una situación de emergencia, entonces usted puede dictar esas leyes. Pero, eso sí, usted tiene que informarle inmediatamente al Congreso qué leyes dictó. Y el Congreso tiene un año para modificar, para ampliar o para derogar esas leyes, esos decretos leyes que dicta el gobierno en función, en virtud de esas atribuciones de emergencia. Y entonces dice la Constitución, así como le estamos entregando al gobierno unos poderes excepcionales de hacer leyes, al Congreso también se le van a entregar unas facultades excepcionales de modificar esas leyes en un año como quiera, sin necesidad de la iniciativa del gobierno. Y eso es lo que estamos sosteniendo. Sin embargo, el gobierno insiste y las mayorías del Congreso insisten en que se necesita aval del gobierno para poder tramitar esto. Pero yo creo que es una disculpa, simplemente es que no quieren que esa ley se Una apruebe. especie de talanquera será, ¿no? Sí, sí, no quieren que esa ley se tramite y se apruebe. Y entonces dicen que es simplemente que es que el Congreso no tiene facultades. ¿Qué tal un Congreso entonces maniatado que no tiene capacidad de reaccionar frente a las emergencias del país? Sería pues una entidad absolutamente inútil, inútil. Eso no es así, pero bueno, es que no hay voluntad política en el gobierno ni en las mayorías para actuar en ese sentido, William. Eso es lo que hay que leer ahí. Senador, entonces, ¿qué pasaría con los programas de transferencia monetaria del gobierno como ingreso solidario, por ejemplo? Ese es un programa de transferencia monetaria para la emergencia muy precario. William, son 160.000 pesos por hogar mensuales. Muy El, raquítico. Da- el DANE nos dice que cada hogar tiene más o menos 3.4 personas, el promedio en Colombia. ¿Sabes cuánto es eso? 160.000 pesos por hogar mensualmente. Son 1.600 pesos diarios por persona. Dime, ¿para qué le sirve a una persona 1.600 pesos diarios? Nada. Eso no es una respuesta eficiente, eficaz, responsable, patriótica, solidaria. No es la manera de cumplir el deber de proteger a la población frente a la situación de afugia y de penuria en que la colocó una pandemia. Entonces, lo que hemos dicho es, esa transferencia monetaria es insuficiente, eso es una limosna, eso es indigno. Por eso estamos proponiendo no 160.000 pesos mensuales por hogar, sino 877.000 pesos mensuales por hogar. Y no a 2.800.000 hogares como es el de ingreso solidario del gobierno, sino a 9 millones de hogares. Es que no es a unos pocos, tiene que ser a todos, porque todos los colombianos somos iguales ante la ley, eso dice la Constitución. Las obligaciones del Estado son con todos los ciudadanos y las ciudadanas, con todas las personas, sin distingo de raza, ni de clase, ni de ideología, ni de partido, no, no, es para todos. Entonces ellos dicen, 2.800.000 hogares, 160.000 pesos por hogar. Eso da 1.600 pesos diarios para esas personas que viven en esos hogares. Nosotros decimos, no, les faltan 6 millones de hogares y les falta plata, porque nosotros partimos de qué base, ¿por qué 877.000 pesos, William? Que es el salario mínimo del hogar, porque es la línea que está universalmente reconocida en el marco de los derechos humanos como la línea que se llama de ingreso mínimo vital o de pobreza o la línea de pobreza monetaria. Es decir, es el dinero a partir del cual una persona puede sentirse que puede vivir dignamente en una situación de crisis. Eso nos da más o menos 266.000 pesos mensuales por persona. Son 877.000 pesos mensuales por hogar, o sea, más o menos 265.000, 266.000
pesos por persona mensuales, que es, repito, lo que responde por una condición de dignidad en lo que se llama la línea de ingreso mínimo vital. Ha llamado la atención también el senador, por otra parte, el proyecto de ley para la regulación del mercado doméstico de la hoja de coca y de sus derivados. A modo a nuestra audiencia, a los seguidores y amigos de cerca, ¿qué es ese proyecto? ¿En qué consiste? Sí, William. Bueno, tú sabes, todos sabemos, porque lo hemos padecido en los últimos 40 años, los que tienen más de 40 años, o los que tenemos más de 40 años. Hemos visto lo que ha sido el mar de sangre, de violencia, de destrucción, en todos los sentidos, de corrupción, de masacres, de desplazamientos, de asesinatos, que ha surgido, que hemos padecido por cuenta de lo que se llama la guerra contra las drogas o la lucha contra las drogas. Entonces lo que hemos dicho es, esto que se ha venido haciendo como política para enfrentar el tema del narcotráfico, pues fracasó. Llevamos 40 años matándonos, enterrando gente buena, viendo la destrucción de la economía, viendo la destrucción de la política, la corrupción de la política, todo lo que hemos visto. Pues ya no más, no ensayemos más por ahí ese camino. Hay otro camino que consiste en qué. Es muy sencillo, William. Primero partimos de una base. La persona, de acuerdo con la Constitución, con la ley, con las doctrinas de la Corte Constitucional, la persona, el ser humano en Colombia, puede consumir cocaína como una dosis personal, como una decisión personal. Y partamos de esa base. Eso no está prohibido. Está, por lo mismo, si no está prohibido, está, por el contrario, aceptado, Permitido, ¿no? permitido. Y repito, hay doctrinas de la Corte Constitucional muy claras en ese sentido. Entonces, lo que estamos diciendo con el proyecto de ley es lo siguiente. Primero, el Estado compra toda la hoja de coca que se produce en Colombia. Toda la hoja de coca que se produce en Colombia a precios del mercado la compra el Estado. ¿De qué estamos hablando? Esto cuesta 2.3 billones de pesos, 2.4 billones de pesos al año. La sola intervención en los programas de erradicación cuesta cerca de 4 billones de pesos. Y cuesta más la guerra contra los cultivos de la coca que comprarla. Claro. Pero además del costo monetario, que es mucho mayor el costo de la erradicación, el costo en vidas humanas, el costo en accidentes de minas antipersona, el costo en destrucción, en violencia en esos territorios. Es brutal. Tenemos cerca de 2 millones, de 200.000 familias campesinas que viven de los cultivos de la hoja de coca y que están siendo perseguidos permanentemente por la autoridad, por la justicia, por la policía, por el ejército, pero además por los narcotraficantes. Una población de colombianas y colombianos campesinos que la vida es un infierno, que no tienen ninguna condición de derechos humanos. Entonces lo que estamos diciendo es, no, ustedes van a ingresar a la institucionalidad, les vamos a comprar como familias campesinas, como productores del campo, su producción de hoja de coca la va a comprar el Estado toda. Se la vamos a quitar entonces a los narcotraficantes. Se la vamos a quitar a los narcotraficantes. Esos narcotraficantes con esa hoja de coca están produciendo el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. El 90%, cerca de 1.300 toneladas métricas de cocaína, se está produciendo con esa hoja de coca. Se la vamos a quitar, esa hoja de coca. Van a quedar sin materia prima para seguir alimentando ese mercado. O sea que en cierta forma, perdóname, senador, o sea que en cierta forma tiene una especie de enfoque de salud pública. Entonces, está concebido, sí, pero tiene el concepto de salud pública viene a continuación. Ah, Y es como te decía, en Colombia está contemplado que se puede consumir cocaína. La persona puede consumir cocaína. Lo que no puede es vender, lo que no puedes producir, lo que no puedes comercializar. entregarla.
pero la persona está el desarrollo de su libre, el libre desarrollo de su personalidad, pues puede decir que consume cocaína, como consume alcohol, o como consume tabaco, o como come chicharrón, o como cualquier cosa que tiene que ver con sus apetencias personales. Entonces, esos consumidores, que son 260.000 más o menos, de acuerdo con las estadísticas que tiene el propio gobierno y el Ministerio de Salud, 260.000 en Colombia, hoy están comprando esa cocaína en los bajos fondos, en las alcantarillas del narcotráfico, del microtráfico, en las ollas. Y por supuesto, están exponiendo su vida, están en contacto con la criminalidad, están comprando una mercancía que tiene un rastro de sangre y un rastro de ilegalidad, pero además una cocaína de mala calidad. Pero además, indiscriminadamente la están entregando a niños, a jóvenes, a personas que inclusive no tienen condiciones físicas y mentales para poderla consumir. A los narcotraficantes no les importa quién se la compra el que quiera ellos metérsela y vendérsela y convencerlos. En otras palabras, senador, es como levantarle la cobija de la ilegalidad y legalizarla de una vez Y por todas. entonces, ¿a dónde viene el tema de la salud pública? De la política de salud pública es que el Estado le dice a sus consumidores, vengan para acá, yo les suministro una cocaína de buena calidad. Pero además le doy un apoyo médico, por si usted necesita un apoyo médico, por si tiene problemas de dependencia, por si tiene problemas, lo que se llama consumidores problemáticos, que son la minoría, son menos del 10%. Si usted tiene problemas psicológicos en su sistema nervioso central, en su sistema neurológico, en su sistema físico, en su sistema emocional, qué sé yo, pues yo le ayudo a través del sistema de salud. Pero además, a todos les estoy garantizando un producto de primera calidad y sobre todo además a los que lo pueden consumir. Ya le vamos a quitar entonces el mercado de cocaína al narcotráfico y lo va a asumir el gobierno, pero dirigido a las personas que están aptas y bajo la garantía de que se les va a entregar un producto de calidad, de primera calidad, y además se les va a prestar una atención médica. De esa manera no vamos a volver a ver lo que estamos viendo hoy, que la cocaína está en las escuelas, en los parques, en los bares, en todas partes. No, solamente va a estar en manos del Estado y dirigida exclusivamente a los consumidores que tienen legalmente y médicamente condiciones para consumir. Como que, en otras palabras, senador, se podría decir que la propuesta tiene que ver con regularla. ¿Y por qué hay que regularla? Sí, regularla. ¿Para qué? Para que solamente es crear un monopolio del Estado, tanto para la compra de la hoja de coca, como el Estado tuvo por siglos el monopolio del alcohol, de los aguardientes, de los rones, igual. El Estado compra toda la hoja de coca y el Estado la procesa y produce cocaína para los consumidores de cocaína y no más. El resto de la hoja de coca va a dónde? Va a unas empresas que producen artículos de consumo, bienes de consumo que no tienen limitaciones sanitarias, tortas, harinas, gaseosas, jugos, tés, cremas, productos de uso medicinal, qué sé yo, que son básicamente productos artesanales o ancestrales, inclusive fundamentalmente de las comunidades indígenas. Entonces, suministrarles una materia prima para esos productos que no tienen ninguna limitación sanitaria, para que puedan esas empresas, esas industrias progresar y puedan esas comunidades que consumen esos bienes, pues tener esos bienes a su disposición. Por el otro lado, produce una cocaína para los consumidores colombianos. Por otro lado, yo no descarto, William, no lo descarto, que haya países que quieran implementar una política de salud pública con sus consumidores de cocaína, quitárselos a las redes del narcotráfico, cosa que no ha podido hacer porque no tienen cocaína. Es decir, un Estado no podría ir al cartel de Sinaloa a comprar cocaína para montar un programa de salud pública. Pero si es otro Estado
Si es otro Estado el que le ofrece ese material para implementar una política de salud pública, yo no descarto que haya interés en muchos países en decir, venga, si el Estado colombiano, de Estado a Estado, me puede proveer a mí para yo implementar una política de salud pública, yo le compro al Estado colombiano cocaína pura, que no tiene rastro de sangre, que no tiene rastro de ilegalidad, que es de primera calidad para implementar también una política de salud pública. No lo descarto. Y el resto de hoja de coca que sobre se destruye. Se producen abonos o simplemente se destruye. Se destruye. Y punto. Es así de sencillo el proyecto. Ahora, ¿de qué áreas de hoja de coca estamos hablando? Eso es muy importante, William. No estamos hablando de que todo el que cultive hoja de coca en Colombia le va a comprar al Estado. No. Hay unas áreas que ya están georreferenciadas por Naciones Unidas en un mapeo que hizo Naciones Unidas en el año 2019, el año pasado, donde hay 164.000 hectáreas de hoja de coca establecidas. Son esas. Cualquier cultivo que aparezca por fuera de esa georreferenciación de Naciones Unidas se va a considerar ilegal, lo dice. Ilegal. Ilegal, lo dice. Tendría que estar en cierta jurisdicción, ¿no? Exactamente, que está perfectamente delimitada ya por Naciones Unidas. Y esos campesinos serían los que proveerían esa hoja de coca para el Estado, que repito, son 164.000 hectáreas. Hay que erradicar unas que están en zonas de páramo y en zonas de reserva. Esas sí hay que erradicarlas porque están haciendo un daño en esos ecosistemas. Pero el resto son esos campesinos y además se les va ya a poder invertir en desarrollo, en electrificación, en salud pública, en educación, en vías terciarias, en asistencia técnica, en créditos de fomento, en inversiones en centros de acopio, es decir, a tratarlos como campesinos colombianos y campesinas colombianas con plenos derechos, con plenos derechos. Ahora, es muy importante también, William, hacer las cuentas. Mira, entre el año 2005 y el año 2015, en 10 años, estos son datos de la Presidencia de la República, en 10 años, 2005 y 2015, costaron los programas de erradicación de hoja de coca 88 billones de pesos en 10 años. Billones de pesos. Que se perdieron porque las áreas de hoja de coca no solamente no disminuyeron, sino que aumentaron en ese periodo. Esa plata se votó, 88 billones de pesos. ¿Sabes a cuánto equivalen 88 billones de pesos que se votaron en esos programas? Al presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años. Imagínense, senador. En vez de haber utilizado esa plata para hacer desarrollo agrario, desarrollo campesino, desarrollo para la producción de alimentos en este país, se votó en unos programas que no solamente la plata se perdió, sino que produjeron toda esa masacre y toda esa baño de sangre que hemos estado viviendo. O sea, estamos en un mundo absurdo y lo que estamos proponiendo es, hombre, utilicemos la razón y la inteligencia para afrontar este problema y para resolver este problema. De hecho, ya se está avanzando en otros países en el tema de la marihuana con mucho éxito. En Uruguay se legalizó la producción, la comercialización, la distribución, el consumo de marihuana. En más de 20 estados en los Estados Unidos, en Canadá, en Portugal. Y son sustancias psicoactivas como la cocaína en el marco de esta legislación que se ha denominado de la guerra contra el narcotráfico. O sea, ya están explorando otros países en otros caminos. Y nosotros entonces vamos a explorar el camino que nos corresponde, que es el de la cocaína, porque ese es el que nos está matando. Y este es el país productor, repito, de la mayor cantidad de cocaína que llega a los consumidores en el mundo. El 90% de la cocaína se produce acá. Luego, a nosotros será a quienes nos corresponde decir, bueno, vamos a explorar otra solución. Senador, cambiando de tema, perdón, y hay, no menos importante, también un proyecto, una postura por parte suya en torno al tema de Tribugá. Ya redondeando este espacio que de paso se ha dicho es muy corto y amerita un espacio, de pronto otras citas, si su merced lo cree conveniente. ¿Cómo va eso? Ha sido muy radical su postura frente
al proyecto Tribugad, a la propuesta del gobierno nacional? Sí, mira, eso tiene dos caras. Una del aspecto económico y comercial y otra del aspecto ambiental. El aspecto económico y comercial. Tú sabes, yo soy de Pereira, yo soy de esta tierra nuestra, esta región nuestra. Desde el punto de vista comercial y económico no representa ninguna opción para nosotros el puerto de Tribugá, porque ahí está Buenaventura, que está a 40 o 50 kilómetros más cerca, pero que además ya está hecho. Y además ya tiene sus redes viales que hay que mejorarlas, por supuesto, pero Mejorarla. ya está, ya está. Luego, ¿qué sentido tiene nosotros ponernos a promover qué es lo que está ocurriendo en algunos sectores que no alcanzo a entender? Francamente, ¿cuál es la lógica de esos intereses? Proponiendo desde el antiguo Caldas, digamos, y el propio Chocó, un puerto en Tribugá, es absurdo. Desde el punto de vista comercial y económico no tiene sentido. Está más cerca, es más económico, más inmediato, más rentable, todo lo que ustedes quieran. Buenaventura, que ahí está. Y ya Ahí está tienes, hecho. está hecho. Y desde el punto de vista ambiental, pues eso es simplemente una locura. Ese escenario de Tribugá, pues es un nicho ecosistémico absolutamente excepcional en el planeta. Ahí hay especies únicas, marinas, de aves, de la fauna, especies únicas vegetales, hay bosques enormes de manglares, de bosques tropicales húmedos, únicos en el planeta. Está allá, hace parte de ese bloque gigantesco del Pacífico colombiano, donde está la mayor biodiversidad del planeta. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra destruir esa riqueza que es de la humanidad, es de la vida, corresponde a la responsabilidad que tenemos nosotros de dejarle a las generaciones futuras un planeta que se pueda habitar? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra atentar contra esos equilibrios ambientales, contra esa riqueza ambiental, ecosistémica que hay en Tribugá, que hay en toda esa zona del Pacífico? Eso es una locura, simplemente es una locura. Entonces, a partir de esos dos argumentos, hemos dicho desde un comienzo no al puerto de Tribugá. Y estamos ahí plantados y vamos a dar esa batalla hasta el último de nuestros días, porque sería un crimen con este país, con las generaciones futuras y con la humanidad, meter esa carretera, destruir esos bosques, destruir esos ecosistemas y construir a un puerto que no se necesita. Entre otras cosas, porque en Panamá ya están terminando de construir un puerto mucho más grande en una misma, digamos, área digámoslo así, estratégica, Ujú. comercialmente estratégica, que hace absolutamente inútil ese puerto. Además, tampoco existe ningún interés de ninguna naviera en el mundo en invertir en ese puerto. Ese La, puerto la- la- la pro- la pro- la propuesta de Tribugá, no sé si me equivoque, senador, pero se asemeja a la idea tonta de la gallina que tuvo dos pollos, uno enfermo y otro aliviado, y mató al aliviado para hacerle un caldito de pollo al enfermo. Sí, no, es una locura. Está muy Es buena mejor esa. fortalecer lo que ya está, No, no, y cuidar ese tesoro. Es que ahí hay un tesoro. el puerto Además es más un tesoro, importante del litoral pacífico. además hay un tesoro, pero además desde el punto de vista ambiental hay un tesoro paisajístico, un tesoro para un desarrollo científico, pero además para un desarrollo turístico muy importante, para que esas comunidades nativas, esas comunidades indígenas, negras, campesinas, puedan disfrutar ese paraíso que lo han cuidado durante centurias y que se los arrebataría una iniciativa de esa naturaleza. Los desplazaría totalmente. Sí. No, eso es Senador, una locura. ya terminando este espacio, quiero, primero, déjeme decirle que me da la sensación de que estuviese hablando no con un senador, sino como con un precandidato a la presidencia de la República. Tiene usted una postura muy, muy determinante frente a muchos temas del país. ¿Qué espera con todo esto? ¿Cuáles son sus expectativas a propósito? William, no, yo estoy cumpliendo con mi deber, pues como senador y como colombiano,
de trabajar en los frentes que considero que me necesitan como senador de la República. Yo estoy tratando de cumplir con mi deber. Vienen procesos políticos, la política siempre está generando expectativas, abriendo espacios. Aquí hay que elegir un agente dentro de 2 años para el Congreso, para la presidencia de la República. Y todo eso está en el ambiente. ¿Y quiénes eligen? Pues el pueblo colombiano. ¿A quiénes? Pues a los que pueden prestar un servicio en esos mundos. Si a mí me dicen, mire, es que usted es útil aquí, yo no puedo decir, no, yo no estoy en la vida pública para ser ¿Está útil. dispuesto usted, senador? Yo estoy dispuesto a lo que me toque, porque yo estoy en la vida pública, yo me dedicaba al servicio de mi país. Y si yo, lo que me toca hacer es eso, Pondría usted, pero no es mi pasión, pues ni pero es lo que... pondría usted, senador, perdone, ¿pondría usted en consideración su hoja de vida como un precandidato a la presidencia de la República? El Partido Verde está definiendo unas reglas de juego internas. Yo pertenezco al Partido Verde, soy senador del Partido Verde. El Partido Verde está abriendo una discusión sobre cómo escoger un candidato del Partido Verde a la presidencia de la República. Esas reglas no están definidas. Ya me han pedido del partido que si yo pongo a consideración, me piden que ponga a consideración en esos procesos que todavía no sabemos cuáles son, mi nombre. Yo he dicho, si mi nombre es útil, ahí está, bien pueda. Entonces estamos pendientes de que haya reglas de juego. Es que falta mucho, es que eso es en el 2022. Todavía falta, pero ya hay que ir empezando a ajustar ciertas cargas. Y entonces el partido está definiendo esas reglas de juego. Cuando las defina, yo seguramente estaría ahí en esa competencia, porque ya me lo pidieron. En las reuniones recientes del partido me dijeron, señor Marulanda, senador Marulanda, queremos que usted presente su nombre en este proceso interno para escoger un candidato. Bien pueda, mi nombre está a la orden. Pues, senador, Estoy en la vida pública y estoy en el servicio a mi país. Y si yo soy útil en una cosa, ahí estoy. Sí, claro. Pues, senador, por favor, no nos vaya a colgar todavía, porque vamos a terminar este espacio, sobre todo agradeciéndole de su apretada agenda de sin número de reuniones que tiene que asistir día a día, pero queremos agradecerle encarecidamente el hecho de que nos haya permitido tener un contacto con usted a través de Cerca, Periodismo Independiente. Es un gusto, William. Me he sentido pues muy contento de saludarte de nuevo y por supuesto de hacer contigo esta conversación pues tan diáfana, tan tranquila, tan sincera y sobre temas que son de mucha actualidad. Ha sido un gusto. Te agradezco enormemente la hospitalidad, la invitación y esta conversación que me ha parecido, repito, muy constructiva y muy agradable. Y a toda la audiencia tuya en Buga y en todo el Valle del Cauca, pues un abrazo, quiero mucho, es mi tierra, y yo me crié como peregrino en todas esas bellos paisajes. En la perla del Otún, ¿no? Sí, en la perla del Otún, y entonces pues esa tierra vallecaucana la sentimos como propia también. Entonces para mí es un motivo de alegría estar con el Valle del Cauca, con los vallecaucanos, las vallecaucanas, contigo en este diálogo. Muchas gracias por la invitación, William, muy amable. Él es el senador Iván Marulanda Gómez, un economista político colombiano que actualmente es senador de la República por el partido Alianza Verde. Yo soy William Vianney Solano y este es De Cerca, Periodismo Independiente. Con permiso. Chao.